Para analizar este tema le doy la más cordial bienvenida a Pedro Briguer, analista internacional, colaborador de CNN y también director del portal nodal.ar o AM. Él me va a corregir. Pedro, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches. AM. Un gusto, José Manuel. Nodal.am. AM de América. Sí, muy bien. Un gusto conversar contigo. AM de América. Muy bien, el gusto siempre es mío, Pedro. Las protestas comenzaron en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país, y el alza de precios y la corrupción serían, aparentemente, según rezan algunos analistas, las causas de este descontento. Pero se ha extendido también estas protestas a otras ciudades, incluido Teherán. ¿Es solo la economía la que ha desatado este descontento o, a tu juicio, hay otros factores en juego? Mira, primero hay que ser muy cauteloso con la información porque realmente sabemos muy poco de lo que está pasando. Una de las características de levantamientos populares o de revueltas cuando no hay una dirección política clara es que no se sabe quiénes son los líderes. Sucedió algo similar, salvando las distancias, en un primer momento en la revuelta en el 2011 en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria. No se sabía exactamente quiénes estaban liderando estas protestas. Está claro que en el caso de Irán uno no ve partidos políticos claramente liderando estas protestas. Es más, yo creo que los partidos políticos, el gobierno, los ministros han sido tomados de sorpresa. Por eso incluso el presidente Rouhani planteó que estaba el derecho a la protesta y que algunas de las reivindicaciones que planteaban la población eran correctas, si se puede decir así. Vos en tu introducción hablaste de crisis económicas, problemas a raíz del bloqueo, mencionaste la palabra corrupción. Son todos elementos que uno puede encontrar en España, en Perú, en Irán y casi yo diría en cualquier otro país. Al caso de Irán yo le agregaría algunos elementos de descontento. Por supuesto, el bloqueo que mencionaste que afecta a la economía. No es un gobierno que se pueda manejar con libertad respecto de los recursos porque tiene dificultades para negociar con otros países. Le agregaría también algunos terremotos que hubo este último tiempo que dejaron bastantes daños y personas muertas. Los terremotos suelen afectar a un gobierno si no sabe muy bien cómo tratarlo, cómo resolver la situación de la gente afectada por un terremoto. Lo conoció Ecuador, por ejemplo, hace muy poco. Y todo esto hace un cóctel explosivo. Medidas económicas que no son populares, aumentos de precio, disputas entre diferentes fracciones políticas, esto que suele llamarse como reformistas o conservadores. Parece que hay un elemento de eso también. Por lo tanto, uno puede pensar que hay muchos elementos que hacen que la gente salga a las calles. Ahora bien, hay algo real. En muchos países hay protestas, pero no en tantas ciudades. O sea, acá estamos viendo realmente protestas en muchísimas ciudades, algunos dicen incluso 50 o 60 ciudades de Irán, incluso en la capital Teherán. Por lo tanto, estamos viendo algo realmente de magnitud. De magnitud, aunque son protestas relativamente pequeñas en términos numéricos, pero como tú dices, están extendidas por todo el país. Se han escuchado consignas contra el ayatolá Ali Khamenei, se han producido saqueos, quemas de automóviles. ¿Cuál es el componente político o anticlerical que podrían tener estas manifestaciones? Te pido 30 segundos porque vamos a corte y si, bueno, no alcanzas a responder completamente, seguimos en el próximo segmento. Mira, las consignas no son diferentes que en cualquier otra revuelta donde se mezcla un poco de todo. Consignas en contra del alza del precio de la vida, del pan, del combustible, críticas al poder, en este caso al poder teológico. En algunos países hay críticas, como en España, a la monarquía. Hay consignas que uno podría decir un poco de todo, pero lo político en profundidad, si querés, después de la pausa lo vemos más. Continuamos con Pedro Briguer, analista internacional, colaborador de CNN y director del portal nodal.am. Pedro, uno de los temas interesantes que hay que resaltar es que el presidente Rouhani dice que las protestas son una oportunidad, pero la Guardia de Hierro,
la Guardia Revolucionaria promete mano de hierro justamente contra los manifestantes. ¿Cuál es la tesis que va a primar? ¿La del presidente o la Guardia Revolucionaria? Bueno, es difícil de saber. Yo antes te decía que hay conflictos internos. Recordemos que Irán, la República Islámica de Irán, tiene un sistema político bastante peculiar y tal vez difícil de comprender para nosotros. Hay un parlamento al estilo occidental, digamos, siguiendo la tradición europea principalmente. Hay un presidente que tiene poderes por sobre el parlamento, pero por sobre el parlamento y el presidente hay un grupo de teólogos y principalmente el guía supremo, que es Ali Jamenei, que no es elegido por el pueblo. Y que esto le da una característica muy particular a ese régimen político. De hecho, en muchas oportunidades ha habido tensión entre el líder supremo y el presidente del país, porque tienen visiones diferentes respecto de la realidad política e incluso teológica. La República Islámica de Irán, fíjense que dice república, pero a su vez tiene un poder teológico muy fuerte. Es un poder teocrático, justamente por lo que yo señalaba, pero que convive con política tradicional entre comillas, que nosotros conocemos en el mundo occidental. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de gobiernos donde además la esfera de lo religioso tiene un lugar tan importante en la vida de los iraníes. Acá yo creo, José Manuel, que hay que recordar lo que pasó en 1979, cuando fue derrocado el Shah. El Shah Reza Pahlavi era un aliado fundamental de los Estados Unidos y del Estado de Israel en la región. Era un gobierno laico que además trató de suprimir de manera consciente y deliberada los vestigios del Islam dentro de la sociedad. Por eso la revolución de 1979 tuvo un condimento islámico muy fuerte, porque lo que mucha gente quería era reivindicar la historia del Islam, tan importante para la historia de los iraníes. Y esto seguramente es muy difícil de comprender para gente que nos está escuchando, mirando ahora, que vive tal vez en Colombia, en México, en Chile, en Brasil, en la Argentina. ¿Cómo viven estos sistemas políticos con un elemento teocrático tan fuerte? Pedro, por lo tanto, parte de las protestas siempre está... Sí. Te escucho perfectamente. Sí, me quedan apenas un poquito más de un minuto y quiero hacerte un par de preguntas. Te pido brevedad. En Mashhad varios manifestantes se quejaban del énfasis de la política exterior del país en el Líbano, en Gaza, Siria, el apoyo a Hezbollah, pero protestaban, según señalaban, por la falta de atención a los problemas domésticos. ¿Crees que también dentro de las quejas de la población hay una crítica a la política exterior? 30 segundos, Pedro. Y es muy probable, si hay un país que está en crisis, que tiene problemas económicos, y muchos ven que se ayuda a otros en el extranjero cuando ellos están viviendo una mala situación económica, es lógico que la gente diga, ¿por qué apoyamos con tanto dinero en otros países cuando a nosotros nos aumenta el pan y el combustible? Pasaría en cualquier otro país también. Pedro, lo interesante es que también las figuras opositoras están acalladas o exiliadas, por lo cual no hay un liderazgo visible ni claro. Parecen protestas autoconvocadas. En 20 segundos, ¿crees que lo son? Sí, claramente. A diferencia del año 2009, cuando hubo elecciones y los perdedores salieron a denunciar fraude y estaban claramente dirigidos por un partido político, por un movimiento político que denunciaba fraude, en este caso no lo vemos. Por eso yo creo que están desconcertados, tanto a nivel de gobierno, los partidos políticos, los movimientos, porque no saben con quién negociar, no saben con quién hablar. En 10 segundos, Pedro, Arabia Saudita, Estados Unidos y el Reino Unido han sido sindicados por Irán como desestabilizadores en este proceso. ¿Lo son a tu juicio? Bueno, yo no sé si lo son, pero el presidente de los Estados Unidos habló claramente de la situación en Irán, dijo que había que apoyar a los que protestaban, su representante ante Naciones Unidas planteó abiertamente que había que condenar al gobierno, y el primer ministro de Israel, en un mensaje público grabado, dijo que apoyaba a los que estaban protestando. Esto al gobierno iraní le cae como un regalo, como para decir que efectivamente sus principales enemigos están apoyando las protestas. Si es verdad o no, no lo sabemos todavía.
Ciertamente, ¿te parece que esto es las palabras del presidente Trump, el tuit del presidente Trump, te parece que de alguna manera es un arma política que va a utilizar el gobierno de Teherán, ¿no? Pero es lógico que lo haga. Si mis enemigos están apoyando las protestas, no hago más que pensar que las protestas están siendo alimentadas por mi enemigo. ¿Es verosímil? Claro que lo es. El objetivo de las diferentes administraciones de los Estados Unidos desde 1979 fue destruir la República Islámica de Irán, al régimen político. Por lo tanto, no es descabellado pensar que el Departamento de Estado está interviniendo en Irán. Ahora bien, Estados Unidos apoya un levantamiento popular orgánico. Eso es lo que ha dicho justamente el presidente Trump. ¿Qué reacciones puede tener estas declaraciones del presidente? Y seguramente es muy temprano para determinar si estas protestas de alguna manera puedan terminar en una revolución. Eso hoy día parece demasiado lejano y poco plausible, improbable, ¿no? Mira, lo único que no se puede predecir es el futuro. Creo que tendremos que analizarlo día a día para ver si primero a ver si las protestas continúan, si hay quienes se sienten a negociar con el gobierno, porque lo que te decía, el problema que tiene el gobierno de Irán es el mismo que tenían en Túnez o en Egipto. No había representantes políticos claros con quien sentarse a negociar. Recordemos que en el caso de Egipto, los hermanos musulmanes se montaron sobre las protestas, pero no las lideraron. Esto es un problema para cualquier gobierno si no hay con quién negociar, con quién sentarse a hablar. Es mucho más fácil sentarse a negociar con un partido político que tiene representación parlamentaria o extraparlamentaria con caras visibles. Hoy por hoy en Irán no las vemos. No hay interlocución política. Gracias a Pedro Briguer, analista internacional, colaborador de CNN y director del portal nodal.am. Muy buenas noches. Pausa en conclusiones y ya regresamos con lo último de la noche. En el Cono Sur está pasando de todo. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística.